Descubrí el secreto más oscuro de mi suegra por el monitor del bebé. Ella sabía que mi esposo era estéril desde niño y manipuló mi tratamiento de fertilidad para elegir al padre de mi hijo sin que yo lo supiera. Ahora voy a destruir su legado. No puedo más. Fuera de mi maldita casa ahora mismo. El grito salió de mi garganta como un animal herido, rasposo, rompiendo el silencio sepulcral de la sala a las 3 de la mañana. Mis manos no solo temblaban, sacudían el monitor de bebé que sostenía contra mi pecho como si fuera un arma cargada. Podía oír el zumbido de la electricidad en las paredes, el tic-tac frenético del reloj de péndulo que Silvia insistió en colgar en el pasillo porque a David le gustaba de niño, y el olor. Ese maldito olor a lavanda rancia y talco de bebé que Silvia dejaba en cada superficie que tocaba. David me miraba desde el sofá, con los ojos inyectados en sangre, parpadeando con esa lentitud exasperante que usa cuando quiere hacerme quedar como la histérica. Se pasó una mano por el pelo perfectamente recortado, corte que su madre le paga cada quincena, y suspiró. Un suspiro largo, pesado, cargado de una lástima que me quemaba la piel. Elena, por Dios, baja la voz. Vas a despertar a Leo. Estás teniendo otro episodio, mi amor. Mamá solo estaba ordenándola a la cena. ¿Ordenándola a la cena? Y mi voz se quebró en una risa histérica que sonó a cristales rotos. A las 3 de la mañana, David. Te estaba en mi cuarto. Te estaba susurrándole al niño mientras yo dormía. Silvia apareció entonces. No caminaba, se deslizaba. Llevaba ese camisón de seda rosa pálido, abrochado hasta la barbilla, con las manos entrelazadas sobre el vientre en una pose de santa mártir. Me miró con esos ojos pequeños y brillantes, como de pájaro carpintero, y luego buscó refugio en el brazo de su hijo. Hijo, no te preocupes, susurró Silvia, con esa voz suave que parece miel pero sabe a veneno. Tu esposa está bajo mucho estrés. La maternidad no es para todas, ya te lo dije. El instinto no se compra, David. Si ella siente que yo soy una amenaza, es solo su propia inseguridad reflejada en mí. Pobre alma. ¿Pobre alma? Y di un paso adelante, sintiendo el frío del suelo de madera en mis pies descalzos. Me ardían los ojos. No había dormido más de 4 horas seguidas en 3 meses. Te vi, Silvia. Te vi por la cámara. No estabas ayudando. Estabas diciéndole que no se parece a su padre. Estabas diciéndole que pronto todo se arreglaría. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que todo se va a arreglar? David se levantó, interponiéndose entre nosotras. Su cuerpo era una barrera física, un muro que siempre, sin excepción, se levantaba a favor de ella. Me tomó de los hombros. Sus dedos apretaron un poco más de lo necesario, una advertencia silenciosa. Elena, mírame, dijo él, bajando el tono, usando esa voz de psicólogo barato. Estás viendo cosas donde no las hay. El monitor de bebé tiene interferencia, ya lo sabes. Mamá solo fue a ver si Leo necesitaba un cambio de pañal porque tú tienes el sueño muy pesado últimamente. ¿Por qué me diste esas pastillas, David? Le grité, zafándome de su agarre de un manotazo. Para relajarte, dijiste. Para que descanses de la lactancia, dijiste. Me dormí de golpe y si no fuera porque dejé el receptor del monitor debajo de mi almohada y me despertó el ruido de la puerta, ni siquiera sabría que ella entró. Silvia soltó un pequeño sollozo seco, ocultando la cara en el hombro de David. ¿Ves, hijo? Ahora dice que la drogamos. Esto se está saliendo de control. Yo solo quiero que mi nieto esté bien. Mi pobre Leo, con una madre que prefiere pelear que amamantarlo. ¿Cómo llegamos a esto? Hace 8 años, cuando nos casamos, yo creía que Silvia era simplemente una mujer solitaria. David era su único hijo, el milagro después de que su esposo muriera joven. Al principio, sus comentarios eran sutiles. Oh, Elena, ¿vas a usar ese vestido? Es muy moderno para una esposa de un profesional. O cuando intentábamos concebir y los tests daban negativo mes tras mes, no te culpes, querida, algunas mujeres simplemente tienen el vientre seco, es una cruz que hay que cargar con dignidad. Pasamos 5 años en clínicas. Miles de dólares en hormonas que me hincharon el cuerpo y me destrozaron el ánimo. Inyecciones en el abdomen a las 6 de la mañana. Lágrimas en el baño cada vez que me bajaba la regla. Y David. David siempre estaba ahí, pero de una forma distante, como si fuera un espectador de mi fracaso. Y Silvia, siempre en la cocina, preparando caldos con hierbas extrañas, diciendo que en sus tiempos la fertilidad era una cuestión de fe, no de ciencia. Cuando finalmente el test marcó las 2 líneas rosas, no sentí alegría. Sentí alivio. Un alivio tóxico. Pensé, finalmente, Silvia se callará. Finalmente, David me verá como su familia principal. Qué estúpida fui. El embarazo fue un campo de batalla. Silvia decidió que mi dieta era insuficiente. Se aparecía en nuestra casa con llaves que David le había dado por emergencias y vaciaba mi refrigerador. Esto tiene muchos conservadores, Elena. No querrás que el bebé salga, con problemas. David solo se encogía de hombros. Es su manera de amar, él, me decía mientras le daba un beso en la frente a su madre antes que a mí. Y luego nació Leo. Mi pequeño Leo. Con sus ojos oscuros y ese cabello negro que, curiosamente, no se parece al rubio ceniza de David ni al castaño claro mío. Desde el día que llegamos del hospital, Silvia se instaló en el cuarto de invitados. Empezó pequeño, me quitaba al niño de los brazos y lloraba más de 10 segundos. No sabes cómo consolarlo, déjaselo a alguien que sepa. Luego, empezó a cuestionar la paternidad. No de frente, no. Eran susurros. Qué extraño que tenga los ojos tan oscuros, ¿verdad, David?
En nuestra familia todos somos de ojos claros, pero bueno, la genética es caprichosa. Y David escuchaba. Lo veía en su cara. Empezó a mirar a Leo con sospecha. Empezó a buscar fotos mías de la universidad, preguntándome con quién salía antes de él. La semilla de la duda que Silvia plantó estaba creciendo como una enredadera venenosa, asfixiando nuestro matrimonio. David, dije, tratando de que mi voz no temblara tanto, sintiendo el sudor frío bajando por mi espalda, necesito que ella se vaya. Mañana. A primera hora. Si no, me voy yo con el niño. David soltó una carcajada seca, sin una pizca de humor. ¿Irte? ¿A dónde, Elena? No tienes trabajo desde que decidimos que te quedarías en casa. Tu familia vive a 1000 kilómetros. No tienes un centavo que no venga de mi cuenta. Y no vas a llevarte a mi hijo a ningún lado en este estado mental. Mamá se queda. Ella es la única que mantiene la cordura en esta casa. Silvia levantó la cabeza desde el hombro de David. Me dedicó una sonrisa. Fue un milisegundo. Una curva mínima en sus labios delgados que decía, gané. Vete a la cama, Elena, ordenó David con una frialdad que me heló la sangre. Mañana hablaremos de buscarte ayuda profesional. Psiquiátrica. Me di la vuelta sin decir nada más. Caminé por el pasillo, pasando junto al monitor de bebé que aún emitía una estática suave. Entré en mi cuarto y cerré la puerta con llave. Mi corazón golpeaba mis costillas como un preso intentando escapar. Me senté en el borde de la cama, mirando la oscuridad. Mi mente volaba. ¿Psiquiátrica? Me querían declarar loca. Querían quitarme a Leo. Pero había algo más. Algo en la forma en que Silvia hablaba por teléfono en el jardín cuando creía que yo no la oía. Algo sobre el donante y el secreto que David nunca debe saber. Sentí un vacío en el estómago. ¿Por qué Silvia dudaría de la paternidad de David si ella misma había estado presente en cada paso del proceso de fertilización asistida? ¿Por qué estaba tan segura de que David no podía ser el padre? Me levanté y busqué el iPad que David me había regalado por nuestro aniversario. Él siempre decía que no tenía secretos, pero su iPad estaba vinculado a su cuenta de iCloud y, por extensión, a los correos que compartía con su madre para temas de la herencia. Mis dedos volaban sobre la pantalla. Mi respiración era corta, superficial. Entré en la papelera de correos eliminados de la cuenta de Silvia que se había quedado abierta la última vez que lo usó para buscar recetas. Ahí estaba. Un correo de una clínica de fertilidad. No la nuestra. Una clínica en la ciudad vecina. El asunto decía, resultados de la prueba de compatibilidad y registro de donante anónimo, Rev. S. Thompson. S. Thompson. El apellido de soltera de Silvia. Abrí el archivo adjunto con las manos empapadas en sudor. El documento tenía fecha de hace 2 años. Leí las primeras líneas y el mundo dejó de tener sentido. El diagnóstico para David Miller no era baja movilidad espermática, como él me había dicho. Era azoospermia total debido a una complicación de paperas en la infancia. David era estéril. Siempre lo fue. Entonces, ¿quién? Bajé por el documento. Había una nota escrita a mano, escaneada. Procedimiento especial solicitado por la tutora legal del fondo. Donante seleccionado según especificaciones físicas de la madre, Elena, y la rama materna de la familia, Thompson. Confidencialidad absoluta. Silvia no solo lo sabía. Silvia lo había planeado. Había engañado a David haciéndole creer que el problema era leve, y me había engañado a mí usando a un donante que ella misma eligió. Probablemente a alguien que compartiera su propia sangre para que el niño fuera de la familia. Pero entonces, ¿por qué ahora intentaba convencer a David de que yo lo había engañado? De repente, escuché un ruido fuera de la puerta. El suave crujido de la madera. Alguien estaba parado ahí. Alguien estaba escuchando mi respiración al otro lado de la madera. ¿Elena? Y era la voz de Silvia, un susurro que parecía reptar por debajo de la puerta. Sé que estás despierta, querida. Sé que estás mirando cosas que no te incumben. Abre la puerta. Tenemos que hablar de lo que es mejor para Leo, y de lo que le pasará a tu reputación si David se entera de que el niño no es suyo de la manera tradicional. Me quedé paralizada, con el iPad brillando en mis manos, revelando una red de mentiras que se extendía por décadas. Silvia no solo quería a mi hijo. Quería borrarme a mí de la ecuación después de haberme usado como una incubadora para su nieto perfecto. Mi respiración se detuvo. El iPad quemaba en mis manos, su luz blanca iluminando mis nudillos pálidos en la oscuridad del cuarto. Al otro lado de la madera, la silueta de Silvia bloqueaba el poco haz de luz que se filtraba por la rendija del suelo. Podía oír su respiración, ese silbido nasal rítmico, paciente, como el de un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde correr. Elena insistió, y esta vez escuché el pomo de la puerta girar lentamente. Clac. Clac. Estaba cerrada, gracias a Dios. No seas difícil. Sabes que David confía en mí ciegamente. Si yo le digo que encontré pruebas de que estuviste con ese amigo tuyo de la universidad hace 9 meses, él me creerá. Ya tiene la duda sembrada. Solo necesito regarla un poco más. Vete al infierno, Silvia. Mi voz salió en un susurro estrangulado, temiendo que David apareciera y viera la escena. Sé lo de la clínica. Sé que David es estéril. Tú lo sabías desde que era un niño y dejaste que yo me hundiera en depresiones y culpas por no poder quedar embarazada. Hubo un silencio de 5 segundos. 5 segundos donde el único sonido era el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Oh, querida, la voz de Silvia cambió. Ya no era la santa mártir. Era fría, cortante, desprovista de toda pretensión.
Lo hice por él. Mi hijo no necesitaba cargar con la vergüenza de ser menos hombre. ¿Y el niño? Leo es un Thompson. El donante era de mi rama familiar lejana. Tiene mi sangre. Tú solo fuiste el recipiente, Elena. Un recipiente que ahora está empezando a agrietarse. Escuché sus pasos alejarse, deliberados, tranquilos. Sabía que me tenía acorralada. Pasé el resto de la noche pegada a la pantalla del iPad. Mis dedos volaban, entrando en carpetas, revisando archivos en la nube que David, en su ingenuidad tecnológica, nunca se molestó en proteger. Encontré una carpeta titulada Documentos Legales 2024. Dentro, una serie de correos con un abogado especializado en derecho de familia. ¿Cómo asegurar la custodia total si la madre presenta inestabilidad mental posparto?, preguntaba Silvia desde el correo de David. La respuesta del abogado era escalofriante. Necesitamos un historial médico de crisis nerviosas, declaraciones de testigos, usted y su hijo, y, preferiblemente, una prueba de ADN que desvincule al padre legal del biológico para invalidar cualquier acuerdo matrimonial previo por fraude de la esposa. Se me revolvió el estómago. Lo tenían todo planeado. Iban a usar la esterilidad de David, la misma que Silvia le ocultó a él y que ahora usaría como arma contra mí, para decir que yo lo había engañado, que el bebé no era suyo y que, debido a mi locura, yo no era apta para la custodia. Me iban a quitar a mi hijo usando una mentira que ella misma fabricó. A las 6 de la mañana, escuché a David levantarse. El sonido de la cafetera, el murmullo de sus voces en la cocina. Me lavé la cara con agua helada, tratando de ocultar las ojeras y el temblor de mis labios. Tenía que actuar normal. Tenía que ser la esposa sumisa un poco más. Cuando bajé, Silvia estaba sosteniendo a Leo. Le daba el biberón con una suficiencia que me dolió en el alma. David leía el periódico en su tablet, pero levantó la vista cuando entré. Sus ojos estaban fríos, distantes. Elena, mamá y yo hemos estado hablando, dijo David, sin siquiera decirme buenos días. Creemos que lo mejor es que te tomes un descanso. Mi tía tiene una casa de campo en el norte. Podrías irte un par de semanas, despejarte. Mamá se encargará de Leo. ¿Sin mí? Mi voz sonó pequeña, tal como ellos querían. ¿Quieres que deje a mi bebé de 3 meses? No es dejarlo, Elena, intervino Silvia, limpiando una gota de leche de la comisura de Leo con una delicadeza fingida. Es protegerlo de tu energía. Estás errática. Anoche gritabas como una loca. El niño lo siente. Me acerqué a la mesa, mis manos apretando el borde de la silla de madera. Miré a David directamente a los ojos. David, ¿alguna vez te has preguntado por qué Leo no se parece a ti? ¿O por qué tu madre fue tan específica con los doctores en la clínica de fertilidad? David frunció el ceño. Vi una chispa de duda, de dolor real en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Los doctores dijeron que mis niveles eran bajos, pero que con el tratamiento. Tus niveles no eran bajos, David. Eran inexistentes, solté, observando cómo Silvia se ponía rígida. Tuviste paperas a los 10 años. Tu madre tiene los registros médicos. Ella sabía que nunca podrías tener hijos. Miente. Chilló Silvia, poniéndose de pie con el bebé en brazos. Está intentando separarnos, David. Quiere cubrir su aventura con mentiras sobre tu salud. Tengo los correos, David. Saqué mi teléfono, donde había tomado fotos de la pantalla del iPad. Tengo el contrato del donante que tu madre firmó usando tu nombre. Ella eligió al padre de Leo porque quería que el niño fuera puro Thompson. Te ha estado mintiendo toda tu vida. David tomó mi teléfono. Sus manos empezaron a temblar mientras hacía scroll por las fotos de los documentos. Su rostro pasó del rojo de la ira a un blanco cadavérico. Miró a su madre. Luego al bebé. Luego a los documentos otra vez. Mamá. Su voz sonó como la de un niño pequeño perdido. ¿Qué es esto? ¿Azospermia por secuela de parotiditis? ¿Por qué dice que el donante es un primo segundo tuyo de Nebraska? Silvia intentó acercarse, intentó tocarle el brazo con esa mano de lavanda y veneno, pero David retrocedió como si lo hubiera quemado un ácido. O lo hice por ti, Rey, sollozó ella, y esta vez las lágrimas parecían reales, pero de puro terror. Quería que tuvieras una familia. Esa mujer, ella no iba a quedarse contigo si sabía que no podías darle hijos. Te iba a dejar, David. Yo solo aseguré tu felicidad. ¿Mi felicidad? David dejó caer mi teléfono sobre la mesa. Su voz era un trueno sordo. Me hiciste creer que yo era el padre. Me hiciste dudar de mi esposa. Me hiciste odiar a Elena por engañarme cuando el engaño era tuyo. Me estabas preparando para quitarle a su hijo basándote en una mentira que tú creaste. ¿Ves mi sangre? Y gritó Silvia, perdiendo los estribos, su rostro transformándose en una máscara de odio. Ese niño es más mío que de ella. Ella solo puso el vientre. Yo puse el linaje. En ese momento, David se quebró. Se tapó la cara con las manos y sollozó. Pero no fue un sollozo de tristeza, fue de pura rabia contenida por décadas. Yo aproveché el caos, me acerqué y le quité a Leo de los brazos a Silvia. Ella intentó forcejear, sus uñas se clavaron en mi antebrazo, dejando 4 surcos rojos que empezaron a sangrar de inmediato, pero no la solté. Fuera, dijo David, sin levantar la vista. Fuera de esta casa, mamá. Ahora. David, hijo, escúchame. Que te vayas. Rugió él, golpeando la mesa con tanta fuerza que las tazas de café saltaron y se hicieron añicos en el suelo. Si no te vas ahora mismo, llamo a la policía y les muestro estos documentos por fraude de identidad y falsificación.
Silvia retrocedió. Sus ojos de pájaro se clavaron en los míos. No había arrepentimiento. Solo una promesa de guerra. Agarró su bolso y salió de la cocina con la cabeza en alto, como si todavía fuera la dueña del mundo. Cuando la puerta principal se cerró con un golpe seco que hizo vibrar las ventanas, el silencio que quedó era insoportable. David seguía sentado, mirando los restos de café y porcelana en el suelo. Yo abrazaba a Leo, quien milagrosamente se había quedado dormido en medio de los gritos. Me acerqué a David. Puse una mano en su hombro, esperando que el marido perfecto regresara. Esperando que me pidiera perdón y que pudiéramos reconstruir algo de las cenizas. Pero cuando levantó la vista, lo que vi me heló la sangre más que los gritos de Silvia. No me miraba con amor. Me miraba con un resentimiento puro, crudo. «¿Estás feliz, verdad?», susurró David. Su voz era un hilo de hielo. «Ahora tienes todo el poder. Ahora soy el hombre estéril que fue engañado por su madre y que depende de tu misericordia para ver a un hijo que ni siquiera es suyo». «David, yo no. Yo solo quería la verdad». «¿O la verdad?». Se levantó bruscamente, tirando la silla al suelo. «La verdad es que ahora cada vez que mire a Leo, veré a un extraño que mi madre compró. Y cada vez que te mire a ti, veré a la persona que destruyó la única relación que me importaba». Se fue al garaje y escuché su coche rugir antes de salir disparado por la entrada. Me quedé sola en la cocina. El iPad seguía sobre la mesa, mostrando el contrato del donante. Leo pesaba en mis brazos. El olor a lavanda de Silvia todavía flotaba en el aire. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. David no se había ido para procesar el trauma. Se había ido a la oficina del abogado. El mismo abogado que Silvia había contactado. Revisé el iPad una última vez. Había un mensaje nuevo entrando en la bandeja de entrada de David. Un mensaje de Silvia enviado hace 2 minutos. «Hijo, no te desmorones. Ella tiene las pruebas de la clínica, pero tú tienes los registros de sus visitas al psicólogo por depresión antes del embarazo. Si jugamos bien las cartas del fraude emocional, el niño sigue siendo nuestro. No dejes que se lo lleve. Llámame». Mi esposo no estaba huyendo de su madre. Estaba buscando una forma de terminar lo que ella empezó. Miré a Leo. Miré la maleta de Silvia que aún estaba en el pasillo. Y supe que si no salía de esa casa en la próxima hora, no volvería a ver a mi hijo nunca más. El pánico es un motor frío. No es como en las películas donde todo es caos. Cuando tu vida está a punto de ser desmantelada por psicópatas con corbata, el mundo se vuelve nítido. Mis manos, que antes temblaban, ahora se movían con una precisión mecánica. Tenía exactamente 60 minutos antes de que el coche de David volviera a aparecer por la entrada, probablemente acompañado por la policía o por su madre con una orden judicial de emergencia. Subí las escaleras de 2 en 2, con Leo apretado contra mi pecho. El olor de David en las sábanas, ese aroma a colonia cara y engaño, me revolvía el estómago. Tiré una maleta vieja sobre la cama y empecé a llenarla. No busqué ropa bonita. Busqué documentos. El pasaporte de Leo, su cartilla de vacunación, mi acta de nacimiento y, lo más importante, el iPad y el disco duro donde David guardaba las copias de seguridad de las cámaras de seguridad. «Vamos, vamos, vamos», susurraba entre dientes, mientras metía pañales y badis de bebé a puñados. El sonido del viento golpeando las ramas contra la ventana me hacía saltar. Cada crujido de la casa me parecía el paso de Silvia regresando para reclamar su propiedad. Porque eso era Leo para ella, un objeto, un trofeo genético, una extensión de su ego que no pensaba soltar. Bajé a la sala. Mi mirada se posó en la foto de nuestra boda que presidía la chimenea. David y yo, sonriendo bajo un arco de flores. Él parecía tan protector, tan sólido. Ahora, al mirar esa foto, solo veía a un extraño. Un hombre que prefería odiarme a mí por revelar la verdad que enfrentar la monstruosidad de su propia madre. Su ego era más grande que su amor por mí, y 1000 veces más grande que su vínculo con un bebé que, en su mente, ahora era solo un error de laboratorio. Tomé las llaves de mi coche, el pequeño sedán que mi padre me regaló y que David siempre despreció, y salí a la calle. El aire de la mañana era gélido. Metí a Leo en su silla, asegurando los arneses con dedos torpes. Justo cuando cerraba la puerta trasera, un brillo metálico al final de la calle me heló la sangre. El SUV negro de David estaba doblando la esquina. Y no venía solo. Detrás de él, el coche compacto plateado de Silvia lo seguía como una sombra fiel. «Maldita sea», gruñí, saltando al asiento del conductor. Encendí el motor. El rugido del viejo sedán sonó como una declaración de guerra. Metí reversa justo cuando David bloqueaba la entrada principal con su SUV. Me vio. A través del parabrisas, su rostro no era el de mi marido. Era una máscara de furia fría. Salió del coche antes de que éste se detuviera por completo, gritando algo que el viento se llevó. No me detuve. Crucé por encima del césped, sintiendo el golpe seco de las ruedas contra el bordillo. Silvia bajó de su coche, agitando las manos, su rostro de santa mártir ahora desencajado por un odio visceral. «Elena. Detente», rugió David, corriendo hacia mi ventanilla. «Ese niño es un Miller. No tienes derecho. No es tu hijo, David. Y nunca será su padre si permites esto». Y le grité, mientras aceleraba a fondo, dejando una nube de humo y el sonido de neumáticos quemados tras de mí. Conduje durante 3 horas sin rumbo fijo, vigilando el retrovisor hasta que mis ojos ardieron. Me detuve en una estación de servicio a 100 kilómetros de distancia, en un pueblo donde nadie conocía mi nombre. Entré al baño, me encerré en un cubículo con Leo y lloré.
Lloré por los 8 años perdidos, por las hormonas inyectadas, por la mujer que creí que era Silvia y por el hombre que juró amarme. Pero el llanto duró poco. Saqué el iPad. Tenía que publicar esto. No en la policía, Silvia tenía contactos allí, sino en el único lugar donde la verdad no se puede borrar con influencias, Internet. Entré en Reddit. Mis dedos volaban sobre el teclado táctil. Escribí todo. El diagnóstico de David, la manipulación de la clínica, los correos de Silvia con el abogado para declararme loca, y las fotos del contrato del donante Thompson. Lo subí todo a los subreddits de drama legal y relaciones. Sabía que Silvia y David eran personas de reputación en nuestro círculo social. Ella vivía de su imagen de filántropa y el de su carrera corporativa. En cuestión de horas, el post explotó. Miles de personas compartiéndolo, analizando los documentos, etiquetando a la clínica de fertilidad. La presión pública empezó a hacer lo que yo no podía sola. 2 días después, mi abogado, uno que busqué en la ciudad vecina, lejos de la influencia de los Miller, me llamó. Y Elena, tienes que ver las noticias locales, dijo con voz grave. Silvia había sido detenida para ser interrogada por fraude de identidad y manipulación de registros médicos. La clínica, temiendo una demanda millonaria, había soltado toda la sopa. Silvia Thompson no solo eligió al donante, sino que sobornó a un administrativo para que los documentos de consentimiento de David fueran falsificados con una firma que no era la suya. ¿Y David? David intentó salvarse. Publicó un comunicado diciendo que él era otra víctima de su madre. Me llamó 40 veces en una noche. Elena, amor, vuelve a casa, decía en sus mensajes de voz, su voz quebrada y patética. Mamá está loca, lo sé ahora. Ella nos hizo esto. Podemos empezar de cero. Leo me necesita. Yo soy el único padre que conoce. Escuché el mensaje mientras miraba a Leo dormir en la cuna del pequeño apartamento que alquilé con mis ahorros secretos. Empezar de cero. Como si se pudiera borrar el hecho de que él estuvo dispuesto a encerrarme en un psiquiátrico para quedarse con un bebé que ni siquiera quería proteger de verdad. No le contesté. No hubo gran confrontación final en un juzgado lleno de gente, ni un abrazo de reconciliación bajo la lluvia. El divorcio fue una carnicería silenciosa. David perdió su puesto en la empresa tras el escándalo público. Silvia terminó en una institución psiquiátrica antes de que el juicio penal pudiera avanzar, alegando demencia senil para evitar la cárcel. Sus amigos de alcurnia desaparecieron como el humo. 6 meses después, estoy sentada en un parque. Leo está empezando a gatear. Se parece a mí, pero tiene algo en la mirada que no es mío ni de David. Es un niño que nació de una mentira oscura, pero que ahora crece en la luz de la verdad. Ayer recibí una carta de David. No la abrí. La quemé en el fregadero mientras me servía una copa de vino. Mi familia está muerta. Mi matrimonio fue un espejismo diseñado por una suegra sociópata y mantenido por un hombre sin columna vertebral. No hay moraleja aquí. No aprendí que el amor todo lo puede, porque el amor no pudo contra la genética y la locura. Lo único que aprendí es que, a veces, para salvar a tu hijo, tienes que estar dispuesta a quemar tu mundo entero y caminar sobre las cenizas sin mirar atrás. Cerré mi cuenta de Reddit. El hilo infinito de comentarios de desconocidos seguía debatiendo si yo era la mala por destruir a una familia. No me importa. Mi hijo tiene mi apellido ahora. Y por primera vez en 8 años, cuando cierro los ojos por la noche, no huelo a lavanda rancia ni escucho susurros en el monitor del bebé. Solo escucho el silencio. Y el silencio es jodidamente hermoso. Si les gustó este viaje, no olviden destruir el botón de like y suscribirse para que no se pierdan el próximo Storytime. Soy Relatos de Reddit, y recuerden, cuiden sus espaldas, incluso de su propia sangre. Nos vemos en el próximo video.